Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Se Tenía que Decir. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Les doy la más cordial bienvenida y voy a empezar a presentar a los invitados que nos van a acompañar en esta transmisión acerca de medirle el pulso a esta pandemia que nos tiene a todos verdaderamente mortificados. Para eso hemos invitado a la epidemióloga Danaí Curiel Quirós. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de La Salle, maestra en Ciencias, epidemióloga clínica por la UNAM, coordinadora médica del Centro de Salud Cultura Maya, ha participado en guías de práctica clínica CENETEC y tiene diversas publicaciones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola. Y también nos acompaña, en un ratito se integra el diputado Felipe Fernando Macías. También voy a presentar a mi compañero conductor y amigo Arcadio Andrade. Él es empresario veracruzano, director de Canaco Miguel Hidalgo, presidente de la Fundación Andrade y director de la Fundación One Heart, empresario y asesor político. Gracias, Andrade, que te unes a la transmisión. Al contrario, mi querida Carmen, Dana, encantado de estar con todos ustedes a través de la señal de Mood TV y por supuesto en este programa de Se Tenía que Decir y Se Dijo, en donde ya se nos hizo costumbre tratar temas coyunturales, pero sobre todo temas sumamente importantes para este país, México, en el que evidentemente pues el coronavirus ha sido el tema de agenda en los últimos días y por supuesto también algunas de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en términos de salud y en términos de economía, que creo que son los temas que más nos están afectando como mexicanos. Así que pues como siempre, encantado de compartir cámaras y micrófonos contigo. El día de hoy no se encuentra con nosotros otra de las conductoras titulares de Sirena Barro, anda trabajando, entonces pues desde aquí le mandamos un cordial y enorme saludo y por supuesto también agradecer a Jaime Cuellar, quien se encuentra atrás de todo esto, en esta plataforma que por supuesto ha sido de gran apoyo para seguir en comunicación a través de la señal de Mood TV, a todo el equipo de Mood TV, por supuesto, y decirles que vamos en vivo con preguntas. Es un tema sumamente interesante y del que poco se sabe, aun cuando la información fluye a un ritmo vertiginoso, pues aquí estamos para poderles dar respuestas. Se tenía que decir, mi querida Carmen. Gracias, Arcadio. Y yo quisiera empezar abriendo el debate, calentando garganta, con un audio que tenemos de una cardióloga que estuvo en recientes días con Loret de Mola. Ella es una cardióloga que tuvo a bien hacerle, Carlos, una entrevista. Fue clarísima. La entrevista fue un balde de agua fría. Fue la realidad que viven. Y bueno, ya no les doy más preámbulo. Ahora sí que adelante con las imágenes. Jaime. Está en la línea la doctora Magdalena Madero. Ella está al frente del área de nefrología en el Hospital de Cardiología de nuestro país. Doctora, qué gusto, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tomándole el pulso al coronavirus, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo sienten las cosas ustedes que están al frente de hospitales de primerísima importancia? Carlos, la situación en los hospitales de la Ciudad de México es crítica. Básicamente te puedo decir que estamos en guerra. En el Instituto Nacional de Cardiología tenemos ya la terapia intensiva COVID llena, con 32 pacientes graves, con un total de 51 pacientes COVID, que es en realidad nuestra capacidad total, a pesar de que nos reconvertimos a ser hospital COVID apenas hace 2 semanas. Al día de hoy no tenemos un solo ventilador disponible. Estamos a punto de tener que instituir medidas drásticas, como se hace ya en muchas otras instituciones, en donde tendremos que empezar a implementar semáforos para decidir a quién se le dará el apoyo y a quién no. Y a aquellos pacientes que tengan pocas posibilidades de salir adelante se les ofrecerá tratamiento paliativo, básicamente sedación por compasión. Te puedo decir, Carlos, que hay lista de espera en las instituciones públicas, incluso para la colocación de oxígeno por puntas nasales. Y obviamente estamos muy preocupados, porque hasta el 15% de los contagios son personal de salud. Hemos perdido ya muchos colegas en la batalla. Tengo que admitir, Carlos, que aquí en el instituto estamos trabajando con muchas ganas. Los protocolos que tenemos para atender a los pacientes en la terapia intensiva son de primer mundo. De verdad tenemos una colaboración extraordinaria de todo el personal de salud. Tenemos la camiseta
superpuesta. Y el amor y la capacidad de servicio a los demás que existe en este instituto, yo no lo he visto en otro sitio. Pero no cabe duda que existe muchísimo de síndrome de desgaste y fatiga en nuestro personal. Estamos ya en esta fase crítica en donde ahora hemos sido todos llamados a atender el área COVID, internistas, nefrólogos, cardiólogos, anestesiólogos, tratando de relevar un poco a nuestros intensivistas porque el desgaste del personal de salud es brutal. Mira, Carlos, es que yo creo que estas son unas estadísticas un poco perversas porque estamos hablando del total de camas del país a lo mejor, pero acuérdate que estas pandemias van por zonas y que la Ciudad de México está saturada y que los hospitales públicos, por lo menos de la Secretaría de Salud, están todos saturados. Y que además de esto, los hospitales privados también. Yo que trabajo en el ABC no tenemos tampoco un ventilador disponible. Entonces, y es lo mismo en el Ángeles y es lo mismo en América Sur. Es decir, esto está ocurriendo en la Ciudad de México por lo menos, ¿no? A lo mejor en otros estados en donde tienen una incidencia muy baja de la enfermedad, bueno, pues tienen, ¿no?, ventiladores y camas disponibles y a lo mejor están haciendo un promedio. Pero yo, así como veo las cosas, pues aquí no es lo que estamos viviendo. Bueno, pues ahí está la declaración acerca de la situación que se está viviendo en el Instituto de Cardiología. Y pues ahora sí le cedo completamente la palabra a la experta, a la epidemióloga Danaí. ¿Qué nos puedes comentar de lo que tuvo a bien comentar tu colega, la doctora Magdalena? Sí, la realidad es que sí hay muchas unidades ya actualmente saturadas. No contamos como tal con la infraestructura como tal para tratar a los pacientes que ahorita nos están llegando. Yo te puedo contar de la experiencia que yo tengo en dos unidades. Una es del sector salud y la otra es el ISSSTE, que es un hospital general. Actualmente todavía contamos con ventiladores en el ISSSTE, pero sí ya rebasó lo que nosotros podemos estar utilizando para los pacientes. No hemos llegado al grado de elegir qué paciente y qué paciente no se ayuda o sí, aún no, porque tenemos todavía ventiladores disponibles. Pero la realidad es que entonces nuestro sistema de salud como tal, pues no estuvimos prevenidos para esta pandemia. La realidad es que estamos actuando al momento. No hubo como una infraestructura previa, no hubo como una organización previa de las autoridades como tal de salud, sino nunca hubo un plan como tal. Todas las unidades de salud empezaron a trabajar como tenían entendido o como consideraban que era lo ideal en ese momento. Puedo decir que nunca se vio como una organización como tal hasta que ya teníamos el problema encima. Entonces, sí hay unidades que ya están saturadas, sí hay unidades donde podríamos recibir más pacientes. El problema en esas unidades es que no hay como tal médicos que atiendan a los pacientes. Varios hospitales sí tienen las camas, sí tienen la infraestructura, pero no hay personal médico, ni enfermería, ni paramédico que esté en estas unidades para poderle dar una adecuada atención a los pacientes. Ahora también mucho que entra de qué tan protegidos estamos y qué tan desprotegidos estamos. Hay algunas unidades donde no se les otorga a los médicos ni a los enfermeros ni al personal de las unidades como tal el kit de seguridad para poder atender este tipo de pacientes. Por ejemplo, el IMSS, hay muchas unidades donde no se les otorga como tal un cubrebocas adecuado, una camilla adecuada para transportar a los pacientes. O sea, hay muchas cosas con muchas fallas. Entonces, lo que comenta la doctora, pues sí, en parte es cierto. Ningún hospital estaba como tal organizado y de un día a otro pues nos empezaron a decir ya no hay hospitales, entonces empiezan a atender. Hay mucha falta de infraestructura. Actualmente hay hospitales que están generando construcciones para poderlos atender, lo cual se debió de haber hecho hace 2 meses, no ya justo en el momento en que la pandemia está en su pico más alto. Dana, esto que nos cuentas, antes que nada, gracias por aceptar la invitación, pero también esto que nos cuentas complementario a lo que oíamos al principio del programa con la doctora Magdalena, pues básicamente es terriblemente terrorífico, por decirlo menos,
porque habla de una situación de guerra. Es decir, las condiciones de los doctores están siendo inhumanas realmente, no tenemos una respuesta por parte del sector salud para poder atender. Hay camas, pero no hay ventiladores, esto significa que pues estamos igual, Exactamente. ¿no? Estar en la cama o estar en la cama de tu casa, pues básicamente es lo mismo. Y en realidad, antes de entrar al aire, me comentabas pues que es un tema que el COVID ha cobrado más vidas por padecimientos previos como la diabetes, la hipertensión, etcétera, que por el mismo COVID. Exactamente. O sea, el COVID ataca principalmente a pacientes con su sistema inmunológico bajo. En este caso, pues pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con obesidad. Es muy importante mencionarles que la obesidad es un estado proinflamatorio. Entonces, al ser un estado de inflamación, genera una baja en mi estado inmunológico. Por ende, es más factible que yo me contagie del coronavirus. Ahora bien, también es importante mencionar que el 70% de las personas que van a estar contagiadas van a ser personas que se van a presentar asintomáticas, lo cual también es muy importante mencionarlo. Si yo tengo mi sistema inmunológico correctamente bien cuidado, bien tratado, no tengo más como es la diabetes, la hipertensión o alguna otra enfermedad que baje mis defensas, pues tengo el 70% de poderme contagiar sin terminar en una terapia intensiva o sin terminar en un hospital internado. Entonces, eso también es muy, muy importante mencionarlo. Lo ideal es que pues solo acudan los pacientes que en verdad cumplan con una definición operacional de la enfermedad. En ¿Qué este caso, sería, perdón, qué sería cuál? ajá, la definición operacional es que tenga tos, cefalea, fiebre por más de 7 días, así como disnea, que es falta de respiración, o sea, tiene que completar esas tres, más una más como puede ser vómito, artralgias, mialgias, ¿qué significa eso? Dolor de músculos, dolor de huesos, vómito, secreción nasal transparente o verde, más aparte problemas de respiración de otro tipo. Entonces, tienen que cumplir completamente con esas tres cosas: tos, fiebre y cefalea, que es dolor de cabeza. Ahora bien, te puedo decir que también el sector salud sí se ha puesto un poco las pilas. No, totalmente, son los héroes de este país en este Exacto. momento. Yo te puedo decir que a mí no me ha faltado nunca un solo traje de protección. Yo estoy en la Secretaría de Salud por las tardes y en las mañanas en el ISSSTE. En ninguna de las dos unidades a mí me ha faltado en algún momento ni un N95, ni un overall, ni nada, nada. Te puedo decir que la verdad es que cumplimos con todo. Te puedo decir que también muchas de las personas médicas que se han contagiado es porque no han tenido la prevención adecuada o no han realizado los procesos adecuados que se deben de llevar. En la Secretaría de Salud existe un número telefónico o bien pueden hablar a Locatel los pacientes. Les hacen un cuestionario donde buscan la definición operacional que te mencioné. En caso de que la presenten, un médico de la unidad acude al domicilio de la persona para tomarle la muestra y se le dan los datos de alarma de si tiene falta de respiración, si tiene aún más fiebre y no se controla con el paracetamol, acudir a alguna unidad hospitalaria. Aquí es muy importante también mencionarle a toda la población que no debemos de acudir al hospital si no tenemos los síntomas, porque muchas veces es que traigo moquito. Es más fácil que yo me contagie acudiendo al hospital a urgencias estando en mi casa. Entonces, mejor hablar por teléfono a los teléfonos que ya ha otorgado la Secretaría para prevenir este tipo de cosas e invitar a las personas que no acudan a las unidades hospitalarias por medicamento o por me duele el dedo, no, porque ahorita es el momento en el que más nos podemos contagiar. Entonces, si ellos se guardan, si ellos se quedan en casa, pues se protegen ellos y nos protegen a nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante también. Muy bien, Carmen. Gracias, Diana. Quiero también presentar que se acaba de integrar al diputado Felipe Fernando Macías. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac,
Actualmente está cursando un doctorado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, es diputado federal y actualmente es subcoordinador de Seguridad Pública y Régimen Político del Grupo Parlamentario del PAN. Y bueno, tiene un extenso currículum. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de unirse a la transmisión, porque también este tema de la salud tiene un enfoque y un marco político, y por eso estamos solicitando la opinión de un aguerrido miembro de las cámaras, que lo vemos ahí alzando la voz contundente, fuertemente y valiente, y ha estado muy pegado aquí en Querétaro, ha hecho muchas actividades, o sea, no ha sido tan ajeno a esto, él se ha involucrado, se ha metido, y también por eso me permití invitarlo. Bienvenido, Feli, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rose, Arcadio, Dana, un honor estar aquí con ustedes, ¿eh? Hola, hola. En el principio del programa, Feli, tuvimos el audio, yo creo que estás muy bien enterado, de la doctora Magdalena, ella está en cardiología, es la entrevista, la replicamos, la entrevista que tuvo con Carlos Loret, donde dice crudamente que están en una situación de guerra, y ya no la alcanzamos a pasar por cuestiones de tiempo, pero en una parte de la entrevista la doctora comenta que son versiones encontradas, porque Danae nos acaba de comentar que ella no le ha faltado los insumos afortunadamente, pero la doctora Magdalena nos comenta lo contrario, que los doctores han tenido que desembolsar para comprarse el material, y que las batas que les ha mandado el INSABI han sido, híjole, eso y una burla, pues yo creo que les siente menos una burla, y que de parte del gobierno federal es nula la respuesta, las respuestas prontas y efectivas han sido a nivel local. Tú que estás empapado de todo este marco, quisiera que nos dieras tus comentarios. Dicen que se prepararon hace, no sé, hace un año yo creo, no sé cuánto es lo que estás diciendo, pero la realidad es que hoy parece que pues ya para que se preparan. La realidad es que ahorita ya, a mi ver ya, pero bueno, esperamos tus comentarios. Sí, sí, claro, Rose. Mira, a mí me están llegando mensajes prácticamente todas las semanas de doctoras, de doctores, de personal de salud que me dicen que no tienen los insumos, mayoritariamente de hospitales que son dependencia federal, es decir, del IMSS o el ISSSTE. Hay un contraste muy importante de los que son de dependencia estatal. Realmente hoy las entidades federativas son las que de manera autónoma han respondido a esta emergencia y han sido abandonadas por parte del gobierno federal. Todavía hace 2 horas apenas, digo, yo evidentemente pues yo soy de Querétaro, pero todavía hace 2 horas, una doctora que ahora está en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, anestesióloga, reportaba la carencia de los insumos y cómo están totalmente desprotegidos, ellos los tienen que estar comprando, y precisamente nos comentaba de cómo pudiéramos ayudar desde acá para enviar algo. Y esa misma situación nos llegó aquí en Querétaro respecto a personal que está laborando en el IMSS también. Es decir, es una constante, no nada más en un solo lugar, es una constante de cómo el personal médico está reportando que no están los insumos que ellos necesitan, porque de viva voz los he escuchado. También te hablan de cómo no se están siguiendo los protocolos, cómo hemos visto los brotes que han surgido en unos hospitales en el Estado de México, y cómo no se están siguiendo los protocolos debidos. Tienen mucho miedo las y los doctores del IMSS, tienen muchísimo miedo, es lo que a mí me han comentado. Si a eso les sumamos que hubo un recorte al sector salud en el presupuesto 2020, y si a eso le sumamos que venimos de un atasco en el sector salud precisamente con la desaparición del Seguro Popular y la entrada del INSABI, cuando se cancelaron las medicinas de muchísimas personas o los tratamientos de muchísimas personas, desgraciadamente esta pandemia nos llegó en el peor momento. Lo que hemos venido nosotros pidiendo una y otra vez desde que comenzó esta contingencia es que haya reconducción presupuestal. ¿Y esto qué significa? Pues que los proyectos que no son prioritarios, fantasiosos e inviables, que no van para ningún lado, como es la refinería de Dos Bocas, como lo es Santa Lucía, como lo es el Tren Maya, que se pueda redireccionar este recurso para adquirir los insumos necesarios. Hoy por hoy, como comentas, pues pareciera que, bueno, de entrada ya ni siquiera tenemos certeza de lo que dice la autoridad. Un día dice una cosa, un día dice otra. En teoría el pico fuerte viene en los próximos días, como comentó Gatell, pero también Moctezuma está diciendo que los niños ya van a entrar a clases el 1 de junio. O sea, hoy desgraciadamente estamos en una administración pública de cero credibilidad, y donde precisamente eso es lo que más problemas genera.
lo que más angustia genera, que es la incertidumbre y la poca credibilidad que hay. Hay un abandono en el sector salud, hay un abandono también en la otra gran crisis colateral que está pegando con esta contingencia, que es el económico. Están dejando abandonadas a las micro y pequeñas empresas. El 98% de la clase empresarial en nuestro país son micro y pequeños empresarios. Ellos dan el 74% del empleo en México, y no estamos hablando de que son Carlos Slim o que son los dueños de las grandes fábricas o empresas, sino que es gente que da trabajo a 10, 15 personas y están siendo abandonados. Son las dos peores crisis que están resintiendo en nuestro país, la sanitaria y la económica. Están siendo, creo que, muy mal llevadas, y hoy por hoy lo que urge es, por un lado, proteger a nuestro personal médico, contener el contagio, que se pierdan la menor cantidad de vidas posibles, y evidentemente que menos gente se quede atrás en el sector económico. Dice Felifer que hay un rezago, hay versiones de situaciones en hospitales públicos donde no hay material, pero por otro lado también nos comentaba Danaí que ella sí ha tenido material, o sea, es como una situación, tú que estás en la primera línea, ¿estás en la primera línea de respuesta, Danaí? Sí, yo, mira, soy epidemióloga en un hospital del ISSSTE, justamente de la delegación con más contagios. Yo no puedo escuchar a Danaí. ¿Hola? ¿Ahí? Sí. Ok. ¿Ya? Sí. Ok. Estoy en un hospital del ISSSTE, en la delegación con más contagios, que es Iztapalapa. Desde el día 1 que yo llegué, no me ha faltado ni un solo material para entrar a ver a mis pacientes. La realidad es que no me ha faltado. Lo que sí nos falta ya ahorita es ventiladores para el tratamiento de los pacientes como tal. Y se podrían aceptar más pacientes, pero lo que nos falta es médicos. O sea, no hay el número de médicos para poder atender por lo menos a 150 pacientes en la unidad. En cuanto al sector salud, igual te comento, no me ha faltado ningún aditamento, ni tampoco lo que son pruebas para la toma de pruebas de COVID. Entonces, bueno, en mi situación a mí no me ha faltado nada, pero sí estoy enterada también de varios compañeros del INE, amigos, que sí les faltan los insumos para poder darle el tratamiento a los pacientes. Como les comentaba en un principio, siento que todo esto fue como inmediato, no había un plan de trabajo como tal, nunca se presentó un plan de trabajo por parte de la Secretaría o tardó en llegar. Y en cuanto a la falta de medicamentos, bueno, pues eso viene siendo desde años anteriores. Eso no es nuevo ni es actual. O sea, el año antepasado hubo varios cierres de programas del Instituto de Cancerología de Investigación, donde se les quitó el tratamiento a los pacientes, principalmente en cáncer de mama. Entonces, esto de falta de medicamentos actualmente, pues siempre ha sido, no es nuevo, ni es nuevo que han cerrado programas. Entonces, no es solo de este año. Principalmente, pues es eso. Dana, tenemos preguntas de la audiencia en vivo. Pregunta Emiliano Robles Gómez Montt, ¿cuándo comenzaría la fase 4? ¿Y qué significa o qué implica? Mira, la fase 4 es la última que se presenta en la penúltima que se presenta en una pandemia. Okay. Básicamente en esta es cuando se deben de tomar como medidas como importantes de que se vuelva a presentar el brote. Es decir, yo tengo ya personas infectadas y estas personas pueden infectar a nuevas personas y generar un nuevo brote. Por eso es que se invita, o desde el primer momento se invitó a toda la población a que se quedaran en sus casas para evitar el contagio y el recontagio. La fase 4 es que volvemos a empezar como si estuviéramos en la fase 1. Ahora también es importante mencionarles que todo esto es estadística, los números que nos otorgan día con día el doctor Gatell, pero también es importante mencionar que muchos hospitales, muchas unidades y muchos centros de salud, como en todo lo que es estadística en México, pues no reportan, o me tardo en reportar, o no informo correctamente. No, y justo eso, mira, pregunta Alfredo Piña, ¿cuáles son las cifras de neumonías atípicas desde que inició la situación de emergencia? Porque pues mucho se ha criticado en este gobierno, sobre todo la forma en que han disfrazado o tratado de disfrazar las cifras en aras de... A ver,
tú estarás hablando y es interesantísimo el punto de vista que tienes. Por eso, pues, desde un término de vista o un punto de vista de ciencia y salud, pero por eso también decidimos invitar al diputado Felipe Fernando Macías, porque en esta situación, particularmente en México, se mezcla la situación de salud y de política. Entonces, venimos de un gobierno que desafortunadamente viene arrastrando cifras atroces en términos económicos, con una inminente recesión, en donde pues lo que menos le conviene es que la gente de alguna manera se genere una crisis en términos de saber qué hacer o cómo responder en términos de salud ante esta situación. Desde tu experiencia y desde el campo de batalla, ¿cuál es la verdadera situación respecto a estas neumonías atípicas que mucho se ha comentado en las últimas semanas? Mira, tú puedes ingresar a un paciente, puede llevar los datos de COVID, pero tú no puedes afirmar que es un COVID hasta que no tienes la prueba positiva. Mientras tanto, es una neumonía. Puede ser una neumonía típica, una neumonía de focos múltiples, puede ser inclusive influenza, porque en estos periodos del año normalmente tenemos algunos pacientes todavía con influenza. Entonces, al momento en que ingresa el paciente, yo no te puedo afirmar que sea COVID positivo. Yo he tenido varios pacientes internados y al final la prueba es negativa. Por ende, el resultado es influenza o alguna neumonía típica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, como te comento, son diabéticos, hipertensos, obesos. Los diabéticos siempre van a presentar este tipo de neumonías atípicas, como es influenza, como es coronavirus, como son eh, eh, son factores, virus o bacterias que normalmente no nos van a infectar a una persona con un sistema inmunológico adecuado, sino que van a infectar a personas con un sistema inmunológico debilitado, como son los diabéticos, los hipertensos, los que presentan cáncer, los que presentan obesidad. Por eso es que ingresan como una neumonía típica. Ok, entonces lo que nos está diciendo Dana es que sí existen pacientes con ese factor de neumonía típica, pero al menos ella nos está diciendo que en Iztapalapa, específicamente donde está la unidad de salud donde ella labora, sí así se hacen las pruebas y los datos que están arrojando son los correctos. Pero hay otros lugares donde no son los correctos, porque no son. En fin, yo tengo una pregunta para el diputado Felipe. Esto es de una usuaria de Twitter de Karenina, @Karenina2016. ¿Por qué la gente sigue sin entender la magnitud del problema y la necesidad de resguardo para detener el número de contagios? Esta es abierta para quien me la quiera contestar de los dos, pero va más para Felipe. El número de contagios y piensa que el problema son los hospitales y su falta de insumos. ¿Desvío o falta de énfasis en la información? Yo creo que hay una enorme, todavía, desgraciadamente, mucha cultura de la responsabilidad respecto a lo que estamos pasando. Sí es evidente que mucha gente no cree en el coronavirus, todavía creen que es una invención, una conspiración. Hay mucha gente que no se responsabiliza. Desgraciadamente ves algunos de los centros comerciales o incluso algunos de los mercados de van en familia a hacer las compras, no van con cubrebocas, no toman las medidas de prevención. Desgraciadamente sí falta muchísima cultura cívica de responsabilidad respecto a lo que está pasando. Es la realidad. Hay mucha gente que no está tomando conciencia. Pareciera que a menos que vean casos en familiares o casos en gente muy cercana que padecen el virus, es hasta cuando toman conciencia de lo que está pasando. Entonces sí, la verdad es que hay muchísima inconsciencia y ahí es donde también las autoridades pues tienen que entrar de manera concisa a entablar las medidas de prevención y si mucha de la ciudadanía no está acatando las medidas, pues también que la autoridad lo haga. Hoy creo que se han manejado de manera negligente las cosas en la Ciudad de México y vean hoy ya el problema que hay en la Ciudad de México y en el Estado de México, cosa que no sucede en otros estados de la República. Por ejemplo, aquí en Querétaro, que fuimos los primeros estados en presentar casos de contagio. Acciones. Hoy ya tenemos somos de los estados con menos casos de contagio y menos grados de mortalidad, y creo que tiene que ver con las medidas de prevención que se han tomado, con la responsabilidad que se han hecho las cosas. Entonces sí tiene mucho que ver las autoridades, incluso más allá si la gente está colaborando o no, pero es evidente que ningún esfuerzo de gobierno va a ser suficiente si no la ciudadanía toma responsabilidad.
Y también hay que ser honor a la verdad, ningún sistema de salud en el mundo está preparado para una contingencia de estas. Sí, Basta claro. ver lo que sucede en Italia, basta ver lo que sucede en España, economías mucho más fuertes que la nuestra, que evidentemente colapsaron, y eso pasa cuando la gente no toma conciencia, pero también las autoridades son negligentes y no toman la medida. Hoy, aunque pareciera mucho las medidas exageradas, y hay mucha gente, evidentemente, del sector comercio que ya le urge que se reabra la actividad, que no entiende las medidas que se toman, pero les tenemos que hacer ver eso, que aquí el problema es que si se te colapsa el sistema de salud es cuando se vienen desgraciadamente, las muertes por centenas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer conciencia, la autoridad tiene que hacer lo que le corresponde y también hacer muchísima responsabilidad ciudadana. Ese es lo que yo creo que tal vez, bueno, el problema en México es que veníamos, insisto, arrastrando un tema de atasco en el sistema de salud, por lo que sucedió con la desaparición del Seguro Popular y cómo se inserta de manera abrupta el INSABI sin dar un periodo de adaptación al nuevo sistema donde se pudieran cubrir con los insumos necesarios. El problema es que nos agarra mal parado, como prácticamente todas las crisis que están desgraciadamente pegándole a nuestro país por causa del COVID. Primero fue lo de salud, es el económico, pero hay que recordar lo que veníamos arrastrando. Veníamos arrastrando el decrecimiento económico, de crecimiento del 0.1%, veníamos arrastrando el atasco en el sector salud y ahora nos pegó lo de la pandemia. Entonces, sí hay un grado de responsabilidad importante de la autoridad, también hay un grado de responsabilidad crucial en la sociedad si no se mentalizan las medidas que debe de tomar. Y ahí es como sociedad también nos damos cuenta, y hoy en esta crisis y más que nunca, es también como nos damos cuenta cómo dependemos los unos de los otros. Creo que también son de las cosas que tenemos que reflexionar, de las cosas creo positivas que va a dejar toda esta situación, de que tenemos que volver a hacer conciencia de que no somos individuos aislados, de que no podemos estar pensando nada más en nuestros intereses, en nuestro ritmo de vida, sino que cada acción que tomamos tiene repercusiones en la comunidad y creo que eso también nos va a tener que hacer reflexionar. Hoy, en cualquier municipio del país, está íntimamente conectado a lo que sucede en el otro lado del mundo. Entonces, yo creo que son de las reflexiones que nos va a surgir en esta pandemia, pero lo más importante es que ojalá que de estas reflexiones, pues de lo que entendamos también es la solidaridad. Sin duda. Carmen, tenemos una pregunta en vivo específicamente para Dana, si me permites. Dana, para tener una cifra más real de la pandemia en México, ¿creen que deberíamos multiplicar las cifras? Pregunta Alberto Muñoz. ¿Creen que deberíamos multiplicar las cifras oficiales por 10 o por 30, como sugieren algunos científicos? Tanto así como 10 o 30, no, pero sí como por un 5. Por lo mismo que les comento, o sea, no hay como tal tampoco la cultura de reportar. O sea, no me voy tan lejos. Una simple vacuna que se coloca en un centro de salud, si hace una reacción alérgica, muchas veces ni siquiera se reporta. Entonces, si empezamos desde ese punto, pues entonces menos van a reportar lo que son los contagios, las muertes por COVID, tristemente. Dice también Diana Ontañón, hola Carmen y Arcadio, saludos desde Houston, saludos a todas las hijas y los hijos también de Estados Unidos. Cuídense mucho. La realidad es que el gobierno no los va a cuidar porque están rebasados. En Estados Unidos ya tenemos más de 1.063.000 muertos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que nos espera, Dana? Es decir, en términos de salud, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que tenemos que esperar en las próximas semanas, en los próximos días? Mira, en la siguiente semana es cuando se va a presentar el pico más grande de tanto de contagios como de muertes. Todo esto, como te comento, es estadísticamente calculado. Como comentaban, es muy importante que en estos momentos toda la población esté dentro de su casa y crea que en verdad esto es una realidad. O sea, sí, en los hospitales se están muriendo las personas y se están muriendo de que entran a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana el paciente ya falleció. O sea, es O sea, es inmediato. Es una neumonía que ataca muy rápido el pulmón, lo destruye muy rápido. Entonces, para no llegar a una cuarta fase, pues es evitar de nuevo empezar en una fase 1, o sea, tratar de disminuir lo que son los contagios y los casos confirmados. Eso es lo más importante en este momento, guardarnos en nuestras casas para evitar el mayor contagio posible.
Estas próximas semanas son cuando se van a presentar los mayores picos y es cuando más defunciones van a haber. Sí es importante, como comentaba el diputado, que las personas se queden en sus casas y no es solo una función solo de gobierno, sino también de nosotros mismos. El mantenernos en nuestras casas y el proteger, o sea, cuidarnos a nosotros y a los demás. A mí me ha tocado ver que salen al súper, me ha tocado ver personas caminando, corriendo a las 5 de la mañana, 6 de la tarde, No, sacando bueno, no, imágenes, imagínate la de los mercados aquí en Ciudad de México, sí, o sea, Exacto. No nos vamos tan lejos. La central de abastos ahorita tiene un problema gigante, gigantísimo, porque hay mucha gente contagiada en este lugar, al grado que la Secretaría de Salud está mandando personal para que ahí mismo se haga un filtro en la entrada y no se permita la entrada a los locatarios ni a los que van a comprar que lleven fiebre o algún síntoma de lo que es el COVID. Por lo mismo, porque no entendemos, o sea, la sociedad no aprende que si entre nosotros nos cuidamos, vamos a salir más rápido de esto. Carmen. Uf, lo que me estás diciendo, por ahí nos pasó una lámina, Jaime, que es información oficial y ahí quiero pedir la participación de Felifer. Dice 20.739 confirmados, 15.000 sospechosos y 55.000 negativos acumulados. Defunciones 1.972 y activos confirmados 6.390. Yo quisiera hacerle la pregunta a Felifer de que cómo es que de parte del gobierno está corriendo esta información y hay un chorro de contradicciones de varios hospitales particulares donde se están contrastando, ya lo han hecho gobernadores inclusive, están contrastando estas cifras. Esta situación va a pasar, primeramente Dios, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué herramientas tenemos? Porque, o sea, en las nocturnas y mañaneras nos pasan una información, leemos, pasa otra, o sea, ¿para dónde va a llegar esto? O sea, ¿en qué momento debemos, como dijeron por ahí, dejarle de creer a Gatell? Híjole, miren, creo que las pruebas desgraciadamente han demostrado la gran inconsistencia de la información que brinda el gobierno federal y a veces también esa incertidumbre es lo que mata también y es negligencia al final del día. Yo no haría un llamado irresponsable a no acatar las medidas de salud al final del día. Desgraciadamente, la credibilidad del gobierno es lo que está muy mermado. Hemos visto a muchos gobernadores salir a contradecir lo que mencionan en las conferencias de la tarde en materia de salud, incluso gobernadores de la misma extracción partidista del gobierno federal. Entonces, cuando ahí simple y sencillamente no te da certeza de absolutamente nada, si le sumas todos los datos también de la neumonía típica, que también se han disparado, o neumonías por agentes no identificados, donde pudiéramos creer que también son casos de COVID, cuando ves que somos el último país del G20 en realizar pruebas diagnósticas, es decir, cuando vas agregando todos esos elementos, especulas y pareciera que no se está dando la información de manera transparente y más allá que se dé la información de manera transparente, que no se están tomando bien las medidas de prevención. Es por eso que hoy pareciera que es mucho más grande el número de contagios respecto a lo que realmente se reporta. Y si no tienes la certeza de las cantidades de contagio que estás manejando, ¿cómo vas a proteger a la población? ¿Bajo qué cifras y bajo qué criterios vas a tomar las medidas necesarias para que esto no se haga más grande? O sea, si lo que intenta el gobierno es ellos mismos engañarse, pues los únicos que van a sufrir las consecuencias es la gente. Eso es lo que vemos preocupante. Sí hay una carencia respecto a la confianza y credibilidad del gobierno federal, respecto a estos comunicados que se dan en la tarde por parte de las autoridades de salud. Las indicaciones de prevención pues son las mismas y son las que establece la Organización Mundial de la Salud y en esas no nos debemos evidentemente pues de mover, ¿no? Ahí que son los parámetros que se tienen que atender. Ya hemos hecho un llamado a autoridades en materia sanitaria que sean más transparentes, que actualicen las cifras, que enseñen metodología, que den realmente
explicaciones reales de por qué no se realizan las pruebas diagnósticas y recibimos simplemente evasivas, opacidad en la información. Eso es lo que tenemos desgraciadamente. El problema es que esta negligencia cuesta vidas. Si no tienes un diagnóstico real de la situación, si no sabes realmente en dónde estamos parados, pues quien va a sufrir es la gente. Ese es el problema. Evidentemente no vamos a hacer un llamado a desacatar las medidas de salud, ni al subsecretario, pero creo que lo mínimo que espera la ciudadanía es un poco de certeza, transparencia y no estar ocultando la información. Así es, nos comenta el diputado que pues no es lo correcto ahorita desatender las indicaciones oficiales, pero también más bien es un llamado a las oficinas de donde emana esa información oficial de que tengan un poquito más de certeza, ¿no? Y yo tengo una pregunta para la doctora Danae. Ha habido una controversia importante acerca del uso de cubrebocas. Yo he leído Sí. bastantes fuentes, inclusive ahorita que se están dando a conocer de divulgación científica en inglés, inclusive de universidades en Europa, donde recomiendan el uso de cubrebocas y dan una explicación del por qué. Entonces, pues ahí traigo el switch y de repente escucho al doctor Gatell que dice que no. Entonces, no sé, y quisiera conocer tu opinión al margen de todo. ¿Se debe usar el cubrebocas, sí o no, y por qué? Mira, a partir de la fase 3, se supone que todos debemos de usar cubrebocas. Tienen que ser cubrebocas de triple capa. Los cubrebocas de triple capa tienen una duración de 8 horas. Estos principalmente los debes de usar pues cuando vas a la calle, cuando vas al centro comercial, cuando vas a hacer tu mandado, cuando vas a lo que es el banco, para prevenir. O sea, no es tanto de que lo debas de usar en tu casa todo el tiempo, en el coche todo el tiempo, no. Y principalmente son para aquellas personas que han estado en contacto con alguien que presente como tal la enfermedad. Ahora bien, actualmente en el hospital, lo ideal es que en estos momentos, pues ya todos los que laboramos en un hospital debemos de traer un N95, porque pues ya todos hemos estado en contacto con alguien con coronavirus. Y era como lo que te comentaba hace rato, o sea, el 70% de todos los que nos vamos a infectar vamos a ser asintomáticos. Entonces podemos traer el virus sin saberlo, entonces es mejor utilizar el cubrebocas. Ahora bien, no puedes hacerle pruebas a todos, porque ¿de qué te sirve saber si eres positivo o negativo si no tienes sintomatología? Absolutamente de nada. ¿Por qué? No estamos dando un tratamiento específico, todo es sintomático, y estás pasando por un periodo de asintomático, pues no necesitas como tal la prueba, puedes pasar como un positivo o un negativo. Ok. Gracias, Dana, doctora. Perdón, una pregunta. No sé si has tenido oportunidad de ver otros programas, pero básicamente yo traigo la voz del pueblo al programa. Entonces, yo quisiera en español, en términos, pues, lo más ciudadanos posibles, porque hoy en día, tú que sales a la calle, yo que también por las actividades que realizo esenciales tengo que estar en la calle, veo, pues, sí, algunos sectores de muchas ciudades vacíos, pero muchos otros, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, que son las ciudades que básicamente visito, pues sí, sectores de esas ciudades, por ejemplo, vacíos, pero sectores de otras ciudades en donde el segmento o el nivel socioeconómico medio-bajo, pues, abunda más, donde la actividad económica es realmente normal, ¿no? Incluso hemos visto memes, historias y fragmentos de video de gente que dice, pues, ¿qué? ¿Tú me vas a dar de comer? ¿No? Digo, la gente molesta. ¿Cuáles son las implicaciones del simple hecho de salir a la calle? En términos en español, sin que nos choren y sin que nos avienten de alguna manera, pues que nos den a tole con el dedo. O sea, quiero que la gente entienda claramente cuáles son las implicaciones del salir a la calle por el simple hecho de hacerlo. Mira, no nos vamos tan lejos. Iztapalapa es la delegación con más contagios. Se les ha informado, se les ha dicho que entre más salgan, pues más contacto pueden tener con alguien. Y entre más contacto, o sea, yo puedo estar con mi sistema inmunológico súper bien, o sea, mis defensas bien. Pero yo ya salí, fui al mercado, hice las compras y regreso a mi casa donde vivo con mis padres, que son diabéticos, hipertensos y gorditos. Así yo me enjuague en la puerta de mi casa, pues llevo algo del virus y obviamente voy a contagiar.
Ahí mismo me tocó una paciente que llegó y mencionando que el sábado anterior había ido a una fiesta a unos 15 años. Entonces, se contagió porque el exmarido ahí estaba y había salido como probable coronavirus. Entonces, sí es real, no debemos de salir y mucho menos en estas áreas donde más contagios hay. O sea, hay delegaciones. Bueno, y pensar en una fiesta, pues ni de pedo, ¿no? Yo creo que el Exacto, desmadre para otro exacto. día. Sí, o sea, Entonces, no. pero como que esto no nos entra, o bueno, no les entra a muchas personas el cuidarse para cuidar a los demás. Entonces, No es pues, broma. O sea, tú no has Está visto es gente complicado. morir real, o sea, no es un tema de real, televisión. Está Has visto complicado. real. gente Está morir por este comenzando. tema sin poderse despedir de sus familiares. Exacto, porque mira, al momento en que tú entras con una neumonía típica y tenemos que diferenciar entre si es coronavirus o no, firman un consentimiento informado de que van a entrar a una área aislada donde solo van a estar pacientes con esta probable sintomatología. Entonces, no pueden entrar familiares, no pueden entrar más que el médico tratante, la enfermera que esté en el momento y los pacientes. Entonces, sí es un momento de aislamiento, es un momento en que si se intuba tu familiar, pues te vamos a avisar, pero al grado de que entres, pues no lo va a hacer. En caso de que el familiar fallezca, bueno, pues vas a tener que entrar también con todo tu traje para no contagiarte, o sea, se les da los aditamentos para poder entrar a reconocer al familiar. Entonces, si con eso no pueden comprender que es real, que sí se mueren y que sí existe y que debemos evitar el contacto, pues no sé cómo lograrlo. Uf, impresionante Carmen, lo que nos está diciendo la doctora, que hacen fiestas de 15 años en Iztapalapa en plena pandemia. No, no, no no hay doy crédito. conciencia, pero también a veces, digo, la conciencia no va peleada del nivel socioeconómico, ¿no? Simplemente a veces. Está No, complicado. es porque hemos Yo visto también creo, historias de gente de un nivel socioeconómico, digamos, un poco más acomodado y sin embargo siguen haciendo sus desmanes. Exacto, yo exacto. me quiero, yo me quiero salir un poquito del tema, pero no tanto, porque y esta pregunta va para Feli. Hoy una página en Twitter dio a conocer que se le otorgó una concesión a un hijo del señor Bartlett, de unos ventiladores que costaban no sé cuántos veces más. Primero le quiero preguntar a Dana, que ella está como más en el sector salud, ¿cuánto cuesta un ventilador en época normal? Y ahorita lo contrastamos con la información que tenemos de lo que costó o lo que compraron. Y nos vamos con Feli para que nos dé un Mira, marco más o menos. como el costo como tal de un ventilador, no, o sea, no cuento con él, no lo sé. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, mascarillas para protección de médico, en diciembre, estas máscaras de como snorkel estaban en 700 pesos. Actualmente a los médicos se las están vendiendo en 2,800, 3,800 pesos. Entonces, si vamos con una máscara de protección en esos precios, pues un ventilador, pongamos que te salgan unos 12, multiplícalo 3 veces su valor ahorita. Está Felipe, cañón. Agregado que normalmente todos los insumos que son en la Secretaría de Salud y en todo lo que es el sistema de salud, pues les incrementan su costo al momento de entrar a los servicios. No, pues está complicado. La página es MXBS Corrupción o Mexicanos contra la Corrupción y dice, en Hidalgo asignó a Cyber Robotics de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores. Cada uno fue vendido en 1,550,000 pesos, el precio más alto desde que inició la crisis. ¿Qué pasó ahí, Feli? Cuéntanos. No, y a ver, tal vez no sea el adecuado parámetro respecto a medir cuánto costaba antes un ventilador y cuánto cuesta ahora, sino comparado con el precio en el que el ejército adquirió los otros ventiladores que también se adquirieron durante esta pandemia.
el ejército los compró en 850,000 pesos y es en esta misma pandemia. Y se lo están vendiendo, se lo están comprando al hijo de Bartlett en casi 1,600,000 pesos, o sea, casi el doble. Si eso no es corrupción, entonces no sé qué sea. Es el mismo producto comprado en la misma crisis, desgraciadamente, en la misma pandemia, y el sobreprecio realmente pues, es exorbitante. Eso es lo que hoy Mexicanos contra la Corrupción, una organización no gubernamental muy reconocida, muy seria, que ha señalado este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo, para que luego no empecemos con que nada más ahorita, no, es una organización que ha señalado estas cosas desde hace muchísimo tiempo. Hoy presentó esta información, otra vez más Manuel Bartlett está embarrado en estos asuntos, y lo único que pedimos pues es seriedad por parte de la Secretaría de la Función Pública, a ver si ahora sí investiga esto a fondo, y creo que tendría que haber una explicación muy clara del sobreprecio. Es exorbitante el Esto sobreprecio. ustedes lo van a exigir al final de la pandemia. Hay una voluntad de parte de los legisladores de hacer como un inventario de a ver si, pero ¿y cómo estuvo? ¿O lo van a dejar así? ¿O cuál es el camino que sigue con respecto a todas estas? Porque no es un caso. Hay un chorro de casos. De entrada, hoy mismo, ya legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional van a estar solicitando vía transparencia la información a detalle de lo que se anunció el día de hoy. En su caso, presentar la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, y no hay que esperar que pase la pandemia. Eso se puede presentar cualquier día de estos, como ya se hizo también con los ventiladores que se adquirieron en semanas pasadas, con el sobreprecio inexplicable. Entonces, en 2 vías, es ante la Secretaría de la Función Pública y también podría ser ante la Fiscalía, pero esperamos que bueno, en estas cuádruples, quíntuples ruedas de prensa que da el gobierno federal, a ver si ahora sí explican un poquito de esto que a todas luces, insisto, lo expone una organización muy respetada, pues que ahora sí nos digan qué pasó. Sin duda preocupante. Carmen, diputado Felipe Fernando Macías, Dana, estamos en la recta final del programa y nuestro compañero y amigo que está atrás de todo esto, Jaime Cuellar, tiene un video para nosotros para poder verlo y de alguna manera cerrar y tener nuestras conclusiones al término de este video. Acompáñenos si quieren a verlo. La predicción decía 23 de abril. Hoy es 23 de abril. Entonces, hoy tenemos saturados, en la zona metropolitana tenemos el INER, Nutrición, el GEA y el Hospital General al borde de la saturación. Más o menos 5 o 7 camas. Se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien. Pues una imagen habla más que 1000 palabras. Sí, claro. Adelante, Felipe. Tus conclusiones, diputado, gracias de antemano por estar con nosotros. Muchas gracias, Arcadio, Rose, Dana. Pues miren, yo quisiera darle el voto de confianza a López-Gatell. O sea, él es el técnico, él es el científico. Yo creo que tal vez si pudiera tener él una convicción distinta a informar otras cosas o realmente informar con transparencia, yo creo que está atado de manos ante lo que pues, es un presidente que lo hemos visto a todas luces en cualquier tema, pues que es de los más opacos en cuanto a la certeza de la información que da. Realmente recurre constantemente al engaño, a la manipulación, y creo que más contundente el video que se acaba de pasar, pues no hay otra prueba. Por lo pronto, pues nosotros hacer lo que nos toca, la gente a prevenir, a tomar responsabilidad. El gobierno federal no va a resolver este tema. Creo que vamos a salir adelante de esto a pesar del gobierno federal, y pues que los gobiernos, las autoridades locales hagan su trabajo, porque creo que hoy por hoy están cargando solos con esta responsabilidad, y pues ahí los apoyaremos. Sí, así es, Feli. Muchísimas gracias por tus comentarios, gracias por tu participación.
y pues seguimos haciéndoles la recomendación de quedarnos en casa. Creo que en Querétaro, pues Arcadio ha venido y no me dejará mentir, sí hemos hecho la tarea. Ahí ha estado Feli en mercados, con epidemiólogas también aquí de Querétaro. Han dado súper movido y yo me siento orgullosa, la verdad, de que me represente el diputado aquí en mi estado. Muchísimas gracias, Feli, y esperemos que no sea la última. Queda el espacio abierto para lo que tú quieras, a tus órdenes. Dana, tus conclusiones de este programa. Pues más que nada invitar a todos a quedarse en su casa, que siento el pánico no acudir a los hospitales, sino principalmente a las clínicas de primer nivel como prevención. Si no es así, llamar ya sea a Locatel o a las líneas adecuadas de COVID para que vayan al domicilio los médicos ya señalados específicos para acudir al domicilio y valorar al paciente como tal. Ok, muchas gracias, Dana. Gracias, Carmen, también por este espacio, se tenía que decir. El diputado Felipe Fernando Macías, quedan sus redes también abiertas seguramente para cualquier situación, es un diputado muy cercano. Dana, te vamos a estar dando lata, no tenemos a López-Gatell tan a la mano y nos encanta tener tu voz y tu participación en este tipo de programas, sobre todo para evitar la ignorancia, que esto también ayuda muchísimo a evitar los contagios, ¿no? Entre más informados estemos y preparados ante esta situación, creo que podemos tomar decisiones más asertivas. Carmen Rodríguez, muchas gracias. Desde aquí saludamos a nuestra amiga Desiree Navarro, que el día de hoy no nos acompañó precisamente por temas de trabajo. Jaime Cuellar, que está atrás de los controles de esta magia, que podría parecer muy fácil, pero de verdad es un reverendo pedo. Ya lo platicaremos después. Yo creo que vamos a hacer un documental de cómo enlazar a personas en Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, etcétera, todos conectados para poderles informar de manera veraz, oportuna. Muchísimas gracias, Carmen, de mi parte, y bueno, pues a cuidarse. Y sé que suena a disco rayado, pero quédense en casa, de verdad no hay nada que hacer. Quédate en casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, gracias por el valor de su tiempo, y a los que nos están viendo, gracias por el valor de su atención. Esto fue una emisión más de Se Tenía que Decir. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Sánchez Ley y yo soy periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El día de hoy mi compañero Raúl Olmos y yo les vamos a platicar sobre el reportaje que publicamos que se llama El hijo de Manuel Bartlett recibe contrato por ventiladores con el IMSS. El pasado 30 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su delegación Hidalgo hizo una compra. Nosotros encontramos una compra de más de 30 millones de pesos por ventiladores. 20 ventiladores, lo que da un total de 1.5 millones de pesos o $65,000. Nos dimos cuenta al hacer una revisión de todas las compras de ventiladores que se han hecho durante la pandemia del COVID-19, que es el modelo más caro que se ha ofertado. El nombre de la empresa se llama Cyber Robotic Solution y es propiedad de León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Esta empresa le adjudica el pasado 30 de marzo estos ventiladores que, como recordamos, son vitales durante esta pandemia porque mantienen con vida a los pacientes enfermos de coronavirus. En marzo de 2019 se creó en Panamá una filial espejo de la Compañía Mexicana de Productos Médicos. En el acta constitutiva que se estableció en un despacho legal de la ciudad de Panamá, se menciona que las supuestas dueñas son en realidad unas empleadas del propio despacho. Esto, en términos prácticos, equivale a una especie de prestanombres. En el acta constitutiva se menciona que estas aparentes dueñas de la compañía panameña le cedieron pleno poder a Bartlett Álvarez para el manejo de la compañía afincada en aquel país. Cuando él se presentó ante el notario público para tomar el poder de esta empresa, presentó como identificación su pasaporte, pero además aportó como su domicilio particular una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec que pertenece o ha pertenecido al actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, papá de este empresario, del dueño o del operador de esta empresa de servicios médicos que ahora sabemos es proveedor del gobierno federal